¿Necesitas ayuda con tus finanzas? Nuestros consultorios contables te brindan la asesoría financiera que necesitas para administrar tus recursos de forma eficiente. Organiza tus finanzas. Consultorio Contable. Y ahí estamos en nuestro espacio estudio contable. El magíster Samuel Mejía está con nosotros para hablar, como cada miércoles, diferentes temas. Y hoy hablaremos sobre préstamos bancarios, principalmente, préstamos bancarios. ¿Cómo está, magíster? Buenos días y bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Saludos para todo su público. Gracias, y gracias también por estar con nosotros. Y hablaremos de los préstamos bancarios. ¿A qué nos referimos, magíster? Sí, hoy día, bueno, a ver, es un tema porque mucha gente siempre está buscando, ¿no? Porque por diversos motivos, ¿no? Siempre se busca algún crédito por temas personales, por temas de negocios, etcétera, ¿no? A veces para también viajes, hasta para fiestas, matrimonios, para diversos motivos las personas buscan préstamos, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces, es común recurrir a una entidad bancaria por un crédito, un préstamo. Sí, bueno, el banco de hecho es el mejor aliado, digamos, de cualquier emprendedor, solo que hay que saber tratar, ¿no? Como todo en la vida, por ejemplo, con un amigo, con un socio, puede ser la mejor ayuda o también puede ser el peor enemigo, ¿no? Todo es cuestión del tipo de relación que se establezca, ¿no? Con los bancos, entonces, aquí van las primeras recomendaciones, ¿no? Número uno, hay que tener siempre presente de tener una muy buena relación con el banco, una relación de respeto, de trato, de puntualidad, de disciplina, porque el banco te puede financiar a lo largo de toda tu vida cualquier emprendimiento que desees hacer, siempre y cuando te portes bien, siempre y cuando cumplas. Y es una regla básica, ¿no? Por ejemplo, si tu familiar o tu vecino te presta un dinero y no le cumples, pues nunca más te presta. El banco hace lo mismo, ¿no? Entonces, es una relación que debe mantenerse con la más absoluta cordialidad. Uh-huh. Claro. Ahora, en estos temas bancarios o préstamos bancarios, la banca es flexible, pues es accesible a cualquier ciudadano. Claro que sí. Ahora, lo que hay que saber, hay que entender lo siguiente, otra recomendación. Uh-huh. El banco, hablamos en temas, nos referimos al banco, pero en realidad hablamos de todo el sistema financiero nacional, ¿no? Hablamos de cajas municipales, hablamos de cooperativas de crédito, hablamos de financieras, bancos, etcétera. Pero para ahorrarnos los términos vamos a resumir todo como bancos, ¿no? Uh-huh. Los bancos, su negocio de ellos es prestar dinero. Es lo mismo que el negocio que tiene una bodega es vender comestibles, ¿no? Una heladería, vender helados, un restaurante, vender comida. El restaurante es dinero, su negocio de ellos es prestar dinero. Uh-huh. Entonces, ellos captan dinero del público, pagan un cierto porcentaje de interés y con ese dinero, pues lo vuelven a prestar a otros más emprendedores y cobran intereses. Ellos trabajan con él, su negocio es el dinero. Entonces, las puertas de los bancos y las cajas están abiertas para todo el mundo. Solo que, como todo en la vida, hay que saber hacer negocios con ellos, ¿no? Si usted se va a la plaza pecuaria, por ejemplo, va a encontrar un montón de reses, caballos, de todo tipo de animales que puede comprar, pero usted para comprar el mejor, pues tiene que saber negociar, porque si no, alguien por ahí le va a madrugar, le va a engañar y le va a vender algo caro por algo que no tiene el valor, ¿no? Entonces, el banco es lo mismo, hay que saber negociar con el banco, hay que saber tratar. Y hay una recomendación que los emprendedores pueden ir tomando nota, ¿no? Cuando uno hace un emprendimiento, un negocio, o quiere sacar un préstamo para invertir de repente en una casa, un vehículo, algo, nunca lo hagan solos, a menos que tengas amplio conocimiento. Pide un asesoramiento, pide una consultoría, busca consejo de alguien que sabe esos temas, porque, vuelvo a repetir, el banco es como un mercado. Las tasas de interés y los tipos de préstamos que hay son infinitas, hay un montón de opciones, y si uno no conoce, pues acepta lo primero que ve en la pantalla, y el que está en la pantalla, el banco, te va a vender lo que a él le conviene, no lo que a ti te conviene. Entonces te va a vender probablemente el préstamo que pocos quieren, porque es muy caro, o
condiciones difíciles, pero ya que caíste, pues te lo venden a ti, ¿no? Entonces, ellos venden lo que a ellos les conviene, pero el cliente busca lo que al cliente le conviene, y para eso tienes que saber negociar. Hay infinidad de tasas de intereses, infinidad de tipos de créditos, plazos, condiciones, seguros, etcétera, y todo eso tiene que uno tener un conocimiento básico para poder negociar bien con el banco. Ahora, tampoco te vayas al banco, por ejemplo, cuando ya estás desesperado, o sea, ya no tienes salida alguna y te vas al banco, pues vas a aceptar cualquier cosa que el banco te dé, pero no tengas problemas con el banco. Es lo mismo que el vecino. Si tú estás desesperado por dinero y ya nadie te da plata y aparece un vecino que te dice, no te preocupes, vecino, yo te presto al 30% mensual, lo vas a aceptar porque estás desesperado. Y de repente luego vas a pensar que el vecino es el malo, ¿no? El vecino simplemente está sacando el mayor provecho posible, igual que el banco. Entonces, hay que saber negociar con los bancos, hay que saber en qué momento acudir con los bancos, hay que saber con quién ir a los bancos, y vas a sacarle el mayor provecho para lo que tú estás buscando, ¿no? Esto significa, por ejemplo, en nuestro ámbito o en cualquier otra provincia, por ejemplo, la gran afluencia o la instalación de entidades financieras como las cajas que hacía mención, es decir, que la mayoría de emprendimientos, los negocios u otro tipo de actividades que tienen que ver con la economía dependen netamente de los créditos. No necesariamente, no es que todo negocio dependa de los créditos, pero sí son una gran palanca financiera para crecer en un negocio, ¿no? Para de repente para comprar más productos, para hacer campañas publicitarias, para comprar inmuebles, centros locales comerciales, etcétera. O sea, sí son muy útiles, son una muy buena palanca financiera, así se llaman en el mundo financiero, una palanca financiera, ¿no? Palanca financiera. Pero ahora, si hay negocios que dependen absolutamente del banco y se endeudan al 100%, eso tampoco es bueno, eso es muy riesgoso. Normalmente se recomienda que uno se endeude a la mitad, ¿no? Por ejemplo, si yo invierto 100,000 soles, pues 50 que sean míos y 50 del banco, ¿no? De esa manera hacemos un equilibrio. En la vida todo se basa en un equilibrio. Cualquier exceso siempre es malo. Bien, vamos a la pausa comercial y regresamos para ir hablando sobre también estas ventajas, desventajas, los riesgos de los préstamos, cuando no, usted indica ahí cómo manejar estos préstamos. Y, Magíster, ¿cuáles serían los riesgos cuando no hay un buen manejo de un préstamo? Bien, mire, ahí también quiero mencionar algunas recomendaciones importantes ya. Número uno, que nunca deben sacar préstamos bancarios para gastos, ni como persona natural ni como empresa. Los préstamos deben sacarse siempre cuando se trata de hacer inversiones, cuando espero un retorno, porque si yo saco un préstamo para cualquier tipo de gasto, eso no retorna. Sin embargo, voy a pagar más que el dinero que recibo por los intereses y las comisiones y los seguros. Entonces, cuando yo pido un préstamo, debe ser siempre para invertir. ¿Ya? Por eso en algún momento hablamos de que la economía personal cambia cuando cambia la mentalidad. Entonces, segundo, los bancos a veces se ponen difíciles para dar un préstamo, pero no es porque es por la cara de alguien o por la historia de alguien o por la procedencia, no, nada de eso. Simplemente hay que tener en cuenta que el banco, para prestar dinero, mide el riesgo de recuperar su dinero. Entonces hay que pensar en eso. Por lo tanto, cuando uno va a pedir un préstamo, tiene que irse preparado para que al banco le parezca que no soy riesgoso, que voy a devolver ese dinero. Entonces, para eso hay sugerencias como, por ejemplo, si tienes un negocio, siempre debe ser formal como una sociedad anónima cerrada. ¿Por qué una empresa es más fácil que obtenga préstamos? Porque representa menor riesgo. Y una persona natural con negocio o sin negocio representa más riesgo. Ejemplo simple. Si yo soy el banco y mañana viene a pedirme Pepito un préstamo, pues ¿qué me garantiza que pasado se fugue con el dinero? Nada. Riesgo alto de pérdida. Pero ¿qué pasa si mañana viene sociedad anónima cerrada, un negocio que está funcionando, y me pide dinero? Menos riesgo. Entonces significa que le voy a dar mayor dinero en mejores condiciones. Pero si por ahí veo el riesgo es alto, entonces probablemente tengo un buen historial, le doy algo, pero siempre con interés caro. Entonces de ahí viene la frase que dice, no, el rico vive del pobre. Lo que pasa es que
El rico que sabe hacer inversiones, sabe ganar dinero, no representa riesgo para el banco. Por lo tanto, saca préstamos por 8, 10, 12% anual. Mientras que uno pequeño, con mucho riesgo, que está por ahí endeudado, es riesgoso para el banco. Le van a dar un préstamo al 30% anual. Entonces parece injusto, pero no se trata de justicia, se trata simplemente de estrategias comerciales. Entonces, siempre hay que ir al banco en las mejores condiciones posibles, siendo formal, teniendo los sustentos apropiados para que el banco vea que no soy riesgoso y que me preste lo mejor en las mejores condiciones posibles. Esas dos cosas quiero que, digamos, nuestros oyentes tomen nota ahí. Ahora, ¿a qué riesgo nos exponemos, por ejemplo, si uno saca un préstamo y no cumple? Nos exponemos a que nos reporte a Infocores, centrales de riesgo, y de ahí ya pues quedamos, como se dice, marcados para los próximos 5 años al menos o más, en la cual ya no podemos acceder a créditos, o si por ahí alguno nos va a dar en condiciones muy caras, muy costosas, ¿no? Sí, dígame. Ahora, ¿dónde es más factible obtener un préstamo? ¿En las cajas o en los bancos? Buena pregunta, y eso le iba a está acorde con el comentario que le iba a hacer. La gente de repente se va a preguntar ¿por qué hay tantas cajas en Chota y por qué hay solamente 2 o 3 bancos grandes? Continental, Crédito y con la Nación, que casi no cuenta para estos temas. Es sencillo de entender. En nuestro sistema financiero peruano, la ley de la SBS, la ley que controla la banca y las AFPs, es una de las más seguras del continente. ¿Ya? Allá por el 2006, incluso Europa tuvo una crisis financiera enorme y al Perú no le afectó más que unos pequeños rasguños. Y eso se debe a la autonomía del OSR y al control que tiene la SBS, que también es una de las entidades públicas, una de las pocas entidades públicas que es eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? En la ley peruana, las cajas municipales están autorizadas para dar préstamos a los sectores que representan riesgo. Por eso que las cajas cobran intereses altos, porque cubren sectores riesgosos. Los bancos no tienen autorización para dar préstamos grandes o fáciles a los sectores donde hay riesgo, porque ellos garantizan la estabilidad monetaria en el país. Entonces no pueden poner en riesgo, digamos, autorizando que el banco simplemente reparta préstamos por todo el mundo sabiendo que hay riesgo, porque malora toda la economía del país. Entonces, donde hay sectores pequeños que están recién creciendo, que todavía son riesgosos, ahí entran las cajas, porque las cajas pueden prestar poco dinero a mucha gente riesgosa. Las cajas, por ejemplo, no le pueden prestar 1 millón de soles, están prohibidas. No le pueden prestar, por ejemplo, para que le den un crédito vehicular, no le pueden prestar para que compre un edificio, un centro comercial enorme, no, están prohibidos. Y mucho ojo ahí con la gente a veces cuando va a una caja y pide un crédito vehicular, por ejemplo. En las cajas no existe crédito vehicular, existe el crédito para vehículos, que es diferente. Y ahí está el truco, ¿no? Las cajas te venden con la idea de que te doy un crédito para vehículo, pero no es un crédito vehicular. El crédito para vehículo te doy el dinero y tú compras el vehículo. Por lo tanto, te están dando dinero de libre disponibilidad, tasas del 20% para arriba. Pero si yo voy al Banco Continental y le pido un crédito vehicular, yo no veo el dinero, yo veo el auto, porque el banco paga al proveedor directamente, menos riesgo, operación directa, tasas del 8 al 10%. Entonces... Ahí Magíster, y hay que entender, como por ejemplo, haciendo un poquito de memoria y revisando la historia del ex Banco Agrario, que otorgó créditos o préstamos para la agricultura principalmente, y ahí esos presupuestos no fueron directamente a la agricultura, sino a otros menesteres. Exactamente, eso cuando, por ejemplo, un gobierno actúa de manera populista, ¿no? Claro, Alan García en su primer gobierno, y el resultado, ya sabemos lo que pasó con la economía nacional, otorgó esos préstamos libres, ¿no? Digamos, supuestamente, entre comillas, para la agricultura y la ganadería, ¿no? Banco Agrario, intereses cero. Es absurdo pensar que va a ser interés cero, porque ¿quién paga a los empleados? ¿Quién paga el mantenimiento de la infraestructura? ¿Quién paga todos esos costos? El Estado tiene que sacar dinero de otro lado, por lo tanto, subvencionaba. Y la gente que hacía, se prestaba terrenos del vecino, hacía un contrato simple en cualquier persona, un juez de paso por ahí, y sustentaban que tengo un terreno. Recibían el dinero y se compraba un camión. O sea, el dinero nunca fue a la agricultura ni a la ganadería, salvo raras excepciones. Por lo tanto, al final les fue mal en el negocio del transporte y quebraron. Y por eso que el banco, al final, muchísima gente morosa lo hizo quebrar al banco. El banco no duró ni 3 años, me parece.
y ahí quebró. ¿Y qué se perjudicó? Se perjudicó todo el sistema financiero de la agricultura. Todo por querer ser populistas y ser buenas gentes y sin medir el riesgo. Eso pasaría con cualquier banco privado si es que no miden el riesgo. Y aquí, por ejemplo, ya las entidades financieras, como las cajas, principalmente, que son, vamos a decir, que tienen un récord aquí en nuestro medio, ¿qué tipo de garantía solicita o qué bienes debe tener el prestatario? Mire, en la ley peruana, por eso también es un punto más a su favor, es que en la ley peruana el primer requisito que piden es que demostremos que tenemos capacidad de pago. ¿Ya? O sea, significa que soy capaz de generar ingresos suficientes para devolverte el préstamo. Eso se llama capacidad de pago. El segundo requisito, no indispensable y solamente complementario, son las garantías. Y las garantías porque te garantiza otra persona, otra empresa o una garantía inmobiliaria. Entonces, eso es el segundo, no es indispensable. Por ejemplo, si usted tiene 3, 4 casas, pero no tiene un trabajo, no tiene un negocio, y va al banco que le preste dinero, nunca le van a dar. En otros países sí, en el Perú no. Pero si en el Perú usted tiene un negocio, un trabajo que tiene ingresos, si tiene 0 propiedades, sí le van a dar. Porque la ley dice así. El requisito primero es capacidad de pago, segundo garantía. Entonces, y ahí va la recomendación. Cuando una persona que tiene un negocio está empezando, está creciendo por ahí poco a poco, nunca pongan de garantía a sus familiares como garantes. Nunca pongan su casa como garantía hipotecaria, porque si lo hacen referencial, llenas un datito, pero no te vas a registros públicos ni al notario para firmar la hipoteca, no hay problema. Pero nunca hagas hipoteca de tu vivienda, porque si algún día tu negocio quiebra, vas a perder tu vivienda y vas a perder tu familia. O sea, ese es un error que frecuentemente se comete. Jamás pongas en garantía tu casa o tu departamento o tu única propiedad que tienes por ahí. De repente un vehículo puedes poner, porque no hay problema que el vehículo se lo lleven. Pero tampoco pongas de garantía a tu mamá, o a tu papá, o a tu hermano, ¿no? Porque el día que pierdes, arrasa con todo, ¿no? Y ahí vas a maldecir al banco, pero el banco no tiene la culpa. La culpa lo tienes tú mismo cuando has hecho una mala decisión, ¿no? Culpar a la entidad bancaria o al banco. Y una inquietud que nos formulan magíster. La tasa de interés para los préstamos es, vamos a decir, alta en comparación al interés que hay otros que no prestan pero ahorran en los bancos. Claro que sí, porque lo que dije al inicio, el banco, su negocio es el dinero. ¿Qué hace el banco? Usted recibe el dinero de usted, de todos los ahorristas, ¿no? De usted, de miles de ahorristas, y les paga 1% al año. Ese dinero que lo recoge de miles de ahorristas, lo presta a 2 empresarios buenos, y les cobra 10%. Entonces el banco gana 9% de tasa. Es negocio. Entonces, los pobres, los de poca economía, los que no saben qué hacer con sus pequeños ahorros, lo llevan al banco a ahorrar, por seguridad. Por seguridad. Pero los astutos agarran ese dinero y lo invierten y ganan dinero. Es negocio simplemente, pero la tasa que el banco paga a los ahorristas es mucho menor que la tasa que cobra a los prestatarios. Es de 1%, 2% a lo mucho el banco grande. El banco chico sí te presta, pues te paga 4, 5, 6%. La caja, por ejemplo, si tú ahorras en una caja te pagan 4%. Si tú ahorras en un banco te pagan 1%. La caja te paga más, pero también te cobra más cuando te presta. Pero hay un detalle. Si alguien quiere ahorrar dinero en los bancos, mucho ojo con el fondo de seguro de depósitos. Siempre echen ojo a eso, sobre todo si van a poner dinero en las cajas. Fondo de seguro de depósitos. Este año está más o menos en 120,000 y picos. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú pones 100,000 de ahorros ahí y la caja quiebra, ese dinero lo vas a recuperar porque está asegurado. Pero ¿qué pasa si pones 200,000 y la caja quiebra? Solo vas a recuperar 120. El resto lo pierdes. Entonces, cuando vas a ahorrar en una caja, nunca pongas más dinero en una sola caja más allá del fondo del seguro del depósito. Porque puedes perderlo. Y sabemos que las cajas quiebran. Mire, últimamente ya no escuchamos bancos que quiebran, pero sí hemos escuchado cajas que quiebran. Que quiebran, sí, efectivamente. Bien, pues, Magíster Samuel Mejía, ha sido un gusto nuevamente conversar con usted a propósito de préstamos bancarios para conocer cómo funcionan, qué se debe considerar antes de solicitarlo y también cómo evitar sobreendeudarse. Gracias, Magíster, será hasta nuestro próximo programa. Hasta luego, gracias. Muy amable.
¿Necesitas ayuda con tus finanzas? Nuestros consultorios contables te brindan la asesoría financiera que necesitas para administrar tus recursos de forma eficiente. Organiza tus finanzas. Consultorio Contable.